Bueno, hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Hoy vamos a hacer una reflexión bastante larga. Os voy a enseñar un poquito lo que es el lago de Constanza, el Bodensee. Estamos en la parte suiza. Quería venir a volar el dron, pero había muchísima niebla y ahora, pues, aunque se haya levantado un poco, me queda la duda de si puedo volar o no. Y quería hacer, para acabar el año, un vídeo en el que voy a poner después de reflexiones que quería cerrar este año 2021. Espero que os guste. Es un vídeo bastante largo, pero creo que merece la pena porque he tenido tiempo para poder grabarlo, he tenido tiempo para poder editarlo, más o menos, quitar un poco las palabras un poquito más malsonantes, que no quiero que YouTube me quite el vídeo. A veces decimos cosas que no teníamos que decir o las representamos en una manera más agresiva. Y sencillamente son, como he dicho, reflexiones para cerrar el año y no tenerlas que repetir el año que viene. Espero que os guste el vídeo, suscribiros al canal, dar un like. No tiene nada que ver con los drones en este punto, tiene mucho que ver con reflexiones que nos incumben más o menos a todas y a todos de una manera más o menos, cada uno a su manera. Y espero que lo disfrutéis y que os guste. Como digo, va a ser también un podcast, lo voy a subir al canal de podcast y seguramente sea un trozo bastante largo, así que coger palomitas, coger una bebida y sentaros en el sillón, porque mínimo media hora seguro que nos va a llegar. Venga, nos vemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Hoy hemos venido al setup de Twitch. Es simplemente un micrófono, una cámara y un ordenador. La verdad es que no hay mucho más. Y quería hacer un último vídeo de reflexiones. Y en esta ocasión pues lo voy a publicar otra vez en Castor Tech. En el otro canal no funciona y no lo ve nadie. Y quería pues centrarme en básicamente un par de temas que están al día de hoy en candelero, por así decirlo, y que nos puede llegar a afectar a todas y a todos de alguna que otra manera. En primer lugar, ya hice un vídeo en el que decía las tecnologías que seguramente iban a venir en este 2022, y bueno, prácticamente creo que va a ser una cosita más o menos como la que le dije, pero voy a centrarme un poquito en un tema que he visto esta mañana. Al ir a Twitter me he dado cuenta de que había un tweet en el que se hablaba de un apagón, y la verdad es que los apagones son algo que yo he vivido también, ¿vale? En mi vida. Apagones de electricidad, que aunque parezca una cosa rara, hoy en día aún hay peligro de ello. Y seguramente he seguido pues las redes sociales y el tema del coste energético que tenemos al día de hoy en muchos países europeos, pues ha salido a la luz de que seguramente habrá un gran apagón en Europa en 2022, 2023, no se sabe aún si será o no será, pero hay una gran preocupación de que pueda llegar a ser esto. Y ayer pues hubo un apagón en una localidad, ciudad y entorno en España, que fue más de 1 hora y media el apagón, ¿vale? No sé cuál ha sido el motivo, la verdad es que puede ser cualquier cosa. Yo aquí también he visto muchas veces que tenemos noticias de que el transformador de la parte tal se ha reventado porque un árbol o quizás una ardilla o lo que sea ha hecho alguna que otra pijada, pero no ha habido, en teoría, cerca de la zona un apagón. Lo que vemos es un bajón de tensión de un par de milisegundos y automáticamente la otra centralita pues te cogería el consumo energético. Pero bueno, no se trata de esto hoy, se trata de que hay miedo y el miedo está justificado. Yo me he acordado, como he dicho antes, de cuando yo era un chaval, un niño, y no he tenido muchos apagones en mi vida. La verdad es que creo que habrán sido unos 5 o 6, no habrán sido más, quizás incluso menos. Y en aquella época pues teníamos que cuando había mucha tormenta ya se podría deducir que seguramente podría haber un apagón, y las familias tenían en sus salitas pues sacaban velas y las ponían
encima de la mesa para tener toda la familia reunida. O cuando se iba la tensión, cuando se saltaba la tensión de noche, pues nos poníamos todos alrededor de la mesa con una velita. Y bueno, con el tiempo tienes dos velitas, porque si alguien tiene que ir al baño, pues se lleva una velita y no nos quedamos todos los demás a oscuras. Cosas que vas aprendiendo con la necesidad. Y eso demuestra de una manera bastante fácil de la adicción o lo pendientes que estamos todos en realidad sin saberlo de la corriente. Todos los que tienen un encableado en su casa o que tienen algún enchufe en su casa saben que es muy importante, aunque no le demos casi valor, porque es una cosa que lo vemos como natural con el cabo de los años. Y por eso a mí me hace mucha gracia cuando voy a cuando vamos a mirar la casa de un amigo o la casa de un conocido, pues nos enseñan, por ejemplo, las habitaciones, los baños, la cocina. Y en mi caso me gusta siempre mucho ver el tablero energético, el de la electricidad y el multimedia. Es una cosa que a mí me causa casi más interés que todo lo que puedo ver de todas maneras con mis ojos, porque ahí también vemos pues cómo es deficiente la instalación y cómo es deficiente la tecnología y la seguridad que tienen en ese apartamento, porque sabemos que los enchufes pueden causar incendios, además de otros desperfectos en personas en caso de que la seguridad no vaya bien, en caso de que pongamos un aparato que esté roto o mal funcionando, pues puede causar un electroshock, etcétera, etcétera. Mirad que parece mentira, pero es así. Le damos más valor a las cosas que vemos a las cosas que no podemos ver, porque los enchufes en realidad son unas cositas muy sencillas. Todos estamos acostumbrados a encender la luz y apagarla cuando nos hace falta, enchufar algo en el enchufe cuando nos hace falta, y es como algo normal que no se le da mucho valor, pero que cuando nos falta, pues nos hacemos preguntas como qué pasaría si yo estoy comprando un montón de compras para la Navidad y se me va la luz y se me descongela todo, o sea, me quedo sin fiestas, ¿no? Es una cosa que he visto también en Twitter. Y bueno, el apagón. El apagón. Como sabréis, en los años 80 pues se empezaron a hacer políticas antinucleares. Yo en aquella época también pensaba nucleares no, porque era lo que se confesaba, era lo que se daba a todo el mundo como lo ideal, porque son muy peligrosas, etcétera, etcétera. La verdad es que sí, todo en el mundo es peligroso, todo puede reventar, se nos puede caer la casa encima y todo tiene pues naturalmente su peligro, más o menos, pero estuve viendo una carta en internet, un Google Maps especial, por así decirlo, donde podemos ver el montón de nucleares que hay en Europa, por ejemplo, que es la zona que a mí más o menos me afectaría más directamente, aunque una catástrofe nuclear suele ser global. Y me di cuenta de bueno, que dentro de lo que cabe ha habido bastantes fallos, pero ha habido bastantes correcciones y bastantes upgrades. La verdad es que son cosas que se han ido pues adaptando a los días de hoy. La verdad es que un comando de control de transformadores eléctricos hoy en día no es igual que hace 40 años, aunque en la Casa de Papel nos pusieran interruptores del año 1800, pero bueno, es una cosa bastante real. Y que esto tiene mucho que ver con el clima también. Después se juntó lo nuclear con lo que sería pues las nuevas energías renovables, que fue un boom en los años 90, en la que se decidió ya estaba decidido que se querían apagar las nucleares hasta el 2025-35, una agenda que está por ahí dando vueltas desde hace años, una agenda global. Y luego entraron las políticas renovables y se decidió pues hacer renovables, y luego se vio que son energías variables, no son energías fiables, por así decirlo, fijas. Y se empezaron a hacer también lo que serían centrales de carbono térmico. Y claro, el carbón, CO2, política del año 2000, CO2 hay que reducirlo. Primero el FCKB, que fue pues todas las lacas que se retiraron porque hacíamos daño al ozono. Yo eso no lo vi mal, mira, eso no lo veo bien porque el ozono es muy importante. El CO2
es también muy importante. El problema que veo yo aquí es que se adoptaron políticas que hacían que no se pensara en la nuclear más. Hemos estado los últimos 20 años prácticamente hablando de que la nuclear no hace falta, se ha calmado un poquito la ola antinuclear. Y hoy en día resulta que tenemos el problema de que muchas centrales térmicas que se hicieron en los años 90 se empezaron a cerrar o querer cerrar en los años 2000 hasta 2020, 21. Estamos reduciendo pues estas centrales térmicas para poner en centrales de gas que hacen menos CO2, y países como Rusia y algunos países, Emiratos Árabes y África, que son donde están las grandes riquezas de gas, en Europa hay nada o ninguna, pues se han dado cuenta de que son países que están que necesitan mucho gas. ¿Y por qué? Porque no tienen otra alternativa de energía, porque quieren cerrar las centrales térmicas, que son las que tienen una estabilidad de un 20 o un 30% siempre. Las variables, que serían las del viento y solares, que las solares son un poquito más agresivas al CO2 que incluso las de viento. Y se da cuenta también en los últimos años, pues se ha decidido que no se puede tener más coches que utilicen fósiles, como puede ser petróleo y gasolina, lo cual ha hecho que se invierta muchísimo menos dinero en buscar petróleo para esos automóviles, esos camiones, esos aviones. Y por lo tanto, tenemos un banco en lo que sería encontrar nuevos bolsas de gas, puesto que se encontraban muchas de ellas justamente con la explotación de petróleo. Entonces, las empresas que saben que ya no tienen tanto recurso y que tienen que buscar justamente extra para encontrar gas, o sea que no se encontraban de repente como se encontraban antes porque estaban explotando otra cosa, pues tienen menos ganancias. Y al hacer menos ganancias, pues como hay mucha demanda, pues ¿qué se hace? Se sube el precio. ¿Qué pasa? Que si tú subes el precio, que eres el mayor, el que más energía vende a Europa, pues el segundo gran vendedor pues va a subir también el precio. Eso es una cosa automática. Si hay mucha demanda, el precio sube. Es algo que todo el mundo sabe. De lo que hay mucho, se vende barato. De lo que hay poco, se vende caro. Siempre ha sido así. La exclusividad. No sé si lo sabemos. Y como veis, pues la teoría de que las personas, cuando deciden algo, lo van a sufrir las generaciones siguientes. Por eso es muy, muy fácil hablar del hoy, mirando hacia el ayer y queriendo justificar que hoy es igual que ayer. No se dan cuenta de que el tiempo ha pasado y de que lo que tú estás haciendo hoy vas a cambiar algo que no pasó ayer, porque las personas han cambiado en los últimos 40 años, pasó hace 200 años, muchas políticas identitarias. Lo que quiero decir es que podríamos decir, pero ¿no se habían dado cuenta de estas cosas antes? Pues sí, porque yo recuerdo cuando estaba haciendo el aprendizaje de electricista, que el profesor era un profesor antinuclear, era un profesor que era muy ecológico, pero también era una persona realista y dijo, lo ideal sería tener energías alternativas no variables, es decir, que estén teniendo siempre el 100% de su entrega, pero tenemos una pérdida del 60% en lo que sería de más del 60% en la energía, por así decirlo. Bueno, como os estaba hablando de la energía eólica, de la energía solar, y la verdad es que hay una cosa que se dice el factor de rendimiento que tienen, y la verdad es que hasta pensaba yo que había mejorado en los últimos años. Deciros que cuando yo estudié esto en la escuela, por así decirlo, teníamos un rendimiento de un teórico de 59,6% de energía utilizable, es decir, cuando un molino de viento da vueltas, pues que toda esa energía que se genera en el alternador de estas hélices, pues lo ideal sería tener, como en todos los motores eléctricos y en todos los generadores que funcionaban hasta el día de esa época,
que era de un 0,8 a un 0,9, o sea, un 80 o 90% de eficiencia, que es a lo que estábamos acostumbrados en los motores eléctricos en aquella época, ¿vale? Hace ya más de 30 años, 20 años, por así decirlo, ahora fijos, y ver de repente como esas energías renovables pues tenían sistemas de funcionamiento de eficiencia de 59,6% en teoría, que no llega ni siquiera, por lo que he estado mirando hoy, los análisis de la Comunidad Europea, tenemos 70 o creo que eran 27,7 gigabytes en Alemania, por ejemplo, y solamente se sacan unos 7 gigabytes de potencia, es decir, tenemos un rendimiento que no supera ni el 20%, por lo tanto, estamos muy lejos de esa eficiencia energética que estaban hablando, porque ya era una cosa mala lo que sería el sistema solar, lo que sería la energía solar, la cual tenemos un 20% de eficiencia eléctrica y un 80% de calor. Calor que no tiene por qué ser necesariamente bueno para el sitio en el que estás cogiendo esa energía, porque ese calor se transmite a la Tierra y al alrededor. Entonces, ver que no es una cosa tan sencilla esto de la energía renovable. Esas superbaterías que se van a crear, que van a poder guardar la capacidad para poder, pues de esos teóricamente hablando gigabytes, ¿vale? Si llegáramos a conseguir, hasta el año 2035 en Alemania tienen pensado poder conseguir 20,7 gigabytes de potencia, o sea que debe de ser que se van a efectuar nuevas instalaciones y arreglar las instalaciones que tenían antiguas, haciéndolas más eficientes. He visto incluso proyectos de, en vez de con 3 aspas, con 2 aspas, que seguramente pueden llegar a ser más eficientes que la de 3. Es una cosa que se está discutiendo, ya hay algunos modelos en el mercado. Pero como digo, tenemos un factor de 59,6% de lo que sería de eficiencia, lo cual en el mundo del motor eléctrico es una cosa muy baja. Digamos que tenemos los mismos problemas con la energía renovable que los que teníamos con los motores diésel y motores gasolina en los años 90, que tenían una pérdida del 80% en calor, que es la que se utilizaba para calentar el coche, naturalmente, cuando tienes frío en invierno, pero que en verano naturalmente tienes que hacer lo inverso, que es sistema de ventilación, y también hacía gastar energía normal. O sea, como vemos, la tecnología no está tan avanzada, la física no está consiguiendo quizás esos resultados que tenían pensados hace 20 años que iban a tener al día de hoy, y viendo los resultados, como he dicho, entre lo que se esperaba que se iba a tener en los años 2000, 2021, de una eficiencia mínima de 59,6%, y que hoy en día aún no llega, porque si os estoy diciendo que hay instaladas, por así decirlo, 27 gigavatios hora en Alemania, y solamente consiguen tener 7,7 gigavatios hora funcionando, pues vemos que hay una pérdida de prácticamente más del 80%. Pero no vamos a entrar en ser tan negativos, y es sencillamente lo que quería decir. Si hablamos de la eficiencia que tenemos en crear energía, pues podemos mirar los últimos factores que tenemos en el año 2021, y bueno, las centrales nucleares tienen un máximo rendimiento de un 38% de eficiencia. Las que serían de carbono tienen un nivel de 38% de eficiencia. La fotovoltaica no llega ni al 25% de eficiencia. Las energías eólicas más o menos también sobre un 45 a un 38, entre un 25 y un 50. La verdad es que yo podría decir que es un 20. Las que energía ganada de las presas es entre un 80 y un 90% de eficiencia. Los motores diésel, un 50% de eficiencia. Los motores eléctricos, que serían los alternadores en este momento, serían de un 99% de eficiencia, o sea, no pierden prácticamente casi nada de energía. Y bueno, para hacer una comparativa con lo que vemos al día de hoy, una lámpara incandescente, como decía, tiene un 5% de eficiencia, y las lámparas de las que son económicas, las que nos hacen ahorrar energía, pues tienen una máxima de 25%. Como veis, lo que sería el factor de rendimiento, pues tiene muchísimas pérdidas que se pierden ya sea en calor o en otras funciones, y no
en energía eléctrica bien tratada. Por lo tanto, estamos hoy a un nivel en el que las alternativas no son la mejor opción, e incluso en las otras maneras de producir corriente, lo mejor sería pues adaptarse a las hidráulicas, que como habéis podido observar son las únicas que nos dan un factor de un 80 o un 90%, o sea, lo más eficiente en el mercado, y que teniendo ríos pues sería lo más lógico. Lo que pasa es que las hidroeléctricas valen muchísimo dinero y es muchísima pérdida, o sea, son inversiones muy grandes, pero para mi punto de ver es la única energía renovable que tendríamos que tener acceso, o que tendríamos que hacerlas, porque como digo, son las que mejor rendimiento dan, aunque claro, tenemos que montar un montón de presas y tendremos que hacer un montón de inversión nueva en esos ríos, confiando en que vayan a tener siempre caudales bondadosos para poder mover estas turbinas. E incluso una de las cosas más antiguas para hacer electricidad. Y teniendo en cuenta el montón de años que hacen falta para construir una presa, de unos 5 a 15 años, pues vemos que si queremos en un futuro próximo o en un futuro lo bastante aceptable, tendríamos que empezar a cambiar un poco lo que sería la manera de pensar y dejar de confiar quizás un poquito en esa energía eólica y en esa energía solar, la cual llevamos ya 20 años soportando, con dinerales gastados en esa clase de industrias, porque al fin y al cabo nos estamos dando cuenta, o los números nos dicen, que lo más eficiente serían las hidroeléctricas. Entonces, no solamente vamos a tener un medio ambiente más bonito por el simple hecho de que las hidroeléctricas van debajo del agua y no nos van a saltar a la vista, como estamos haciendo últimamente. Si vamos por todos los países del mundo, vemos esos grandes molinos de viento, por decirlo de alguna manera, que bueno, que resulta que todos ellos al final no producen ni lo que sería uno de ellos entre todos. Por lo tanto, creo que es una política un poco conveniente hacia esas empresas que están en la industria eólica. Para mi punto de vista, no llegan al valor mínimo que tendrían que ofrecer de servicio, para mi punto de vista. Bueno, y ahora hemos cambiado de localización, habiendo acabado ya el primer tema, y vamos a entrar en el segundo, y básicamente tiene que ver con que yo pienso que muchos de los ideales que hay hoy en día, viendo canales de YouTube y otras redes sociales como Twitter, en las que las personas se empiezan a dilatar mucho en extremos, tanto en ideales políticos como en ideales sociales, creo que hacen un gran fallo todos ellos, y es que lo contemplan desde un mal punto de vista, y que quizás esto haga que se vaya a dilatar un poquito más incluso el tema. Deciros que parece mentira, pero parece que estamos aún en la época de la Revolución Francesa. Me hace mucha gracia cuando damos eso en la escuela, una cosa que yo pienso que no tendría ni que darse en edades cortas, sino que es gente que se quiera especializar en la historia, pues que dieran estos temas. Pero no debería de ser una cosa de, por así decirlo, cultura general, por el simple hecho de que no representa para nada las sociedades de hoy. Está bien aprender de la historia, pero pienso que no hay que matizar mucho en ellas. Estamos llegando al último tramo del vídeo y he decidido quitar 30 minutos porque lo hacía un poquito demasiado especulativo. Me voy a centrar un poquito en otras cositas y voy a resumir un poquito el resto del vídeo para que no sea un vídeo muy pesado. Espero que te esté gustando el vídeo y seguimos con el último y el cierre de este vídeo. Bueno, y para cerrar este vídeo voy a hablar de si existe o no existe la libertad, que ya es una cosa que he hablado un montón de veces y que aquí podríamos debatir con un montón de personas que dicen que, bueno, el pensamiento es libre. Y voy a empezar de una manera muy teórica y muy fácil para demostraros de que esta visión es falsa. Muchas y muchos de vosotros habéis estado alguna vez en la escuela y habréis visto lo que sería un mapa geográfico del mundo. ¿Os podéis acordar de él? Bueno, pues las personas que estéis en Europa seguramente habréis tenido Europa en el medio de la carta.
Las personas que habéis estado en Estados Unidos o en América Latina, habréis tenido América Latina y Estados Unidos en el medio del mapa mundi. Y las personas que estéis en Japón, Filipinas y estos sitios y Australia, tendréis Australia, Filipinas y Japón, por así decirlo, en el medio de lo que sería la fuente del mundo. Vamos a ir un poquito más para atrás. Si os acordáis, en los primeros años, cuando empezasteis a dar la geografía, empezasteis a dar la zona en la que estabais, es decir, la comunidad autónoma, por ejemplo, en el mapa de España, en los que se van en España, o España en el medio del mapa de Europa. ¿Vale? O sea, para que tengas una identificación con tus fronteras. Naturalmente se puede extremar más a hacerlo por provincias, hacerlo por autonomías. Normalmente esto también se hace, lo que pasa que se empezó a hacer en los años 80 en algunas otras comunidades, el poner tu comunidad en el medio de lo que sería lo primero que tienes que aprender. No solamente primero los ríos, las cordilleras, los poblados, las regiones. ¿Por qué? Porque es una cosa muy fácil para el ser humano identificarse con la zona y con la región con la que está. Y así ya te están empezando a implementar lo que serían valores morales de la zona en la que te estás criando. Como veis, poner en el centro aquello que tú te puedes familiarizar muchísimo más fácil. Por lo tanto, ya vemos que hay una manipulación inicial por los gobiernos o por por los ministerios de cultura o por lo que serían los ministerios de cultura en las provincias o en las comunidades autónomas, que van a definir qué es lo que tienes que saber como primero para poder empezar a trazar lazos con lo que sería tu comunidad, con lo que sería tu zona regional, con otros que pueden venir también de esa zona, que también están identificados con ese río, y etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, la manipulación está ahí, aunque no lo creáis, porque si fuéramos personas que nos criamos y nos culturizamos con lo que vemos y con lo que aprendemos y con lo que queremos aprender, seríamos libres de elegir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos saber, en qué nos queremos especializar y en qué no nos queremos especializar. Y como veis, esta libre elección no la tenéis, ni la tenemos ninguno, y se nos implanta lo que son unos marcos oficiales de lo que tiene que ser la cultura general. Imaginaros que se decide hasta cuáles son las preguntas o los modos de tipo para hacer incluso test de lo que serían lógicos, test de IQ o como se quieran llamar. O sea, están ya dedicados a que todo tiene que ser en esa línea para poder seguir obedeciendo a lo que el área global quiere. Y nada, este es el vídeo que quería hacer hoy, seguramente un poquito más largo de lo común, con un par de reflexiones para cerrar este año 2021 y poder empezar a hacer reflexiones nuevas en el año 2022. Nada más, amigas, amigos, gracias por haber escuchado el podcast y por haber visto el vídeo. Suscríbete.